Vamos a iniciar con nuestro estudio número 44 y vamos a iniciar también con el capítulo 7 del libro de Romanos. Ya llevamos 43 estudios, hoy es el número 44, para lo cual vamos a iniciar con el versículo 1 al versículo 6. La palabra de Dios dice de esta manera, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Amén. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, amén, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así es. El día de hoy la predicación se llama adulterio espiritual. Y a lo mejor ustedes podrían decir, entonces va a hablar el pastor del matrimonio y de los adúlteros. No, si ustedes leyeron todos los versículos que acabamos de ver, nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con el matrimonio. Más sin embargo, voy a dar un poco de introducción en cuestión de lo que es el matrimonio y el adulterio para que vayamos entendiendo cuál fue el propósito de Pablo para hablar acerca como analogía o como una parábola del matrimonio literal para ahora los que decimos que somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso para nosotros los hijos de Dios delante de Dios y delante de Cristo? Porque muchas veces decimos ser hijos de Dios y estamos en un adulterio espiritual. Así que es por eso que Pablo toma al matrimonio literal para entenderlo. Voy a dividirlo en tres partes, esta predicación, esta enseñanza. Voy a hablar un poco del matrimonio y el adulterio literal. Después voy a hablar un poco del matrimonio y adulterio del pueblo de Israel. Y después voy a hablar del matrimonio y el adulterio espiritual dentro del cristianismo. Si me da tiempo, voy a hablar de las tres cosas. Voy a tratar de ser conciso y que haya entendimiento, ¿sí? Amén. Así que vamos a iniciar, mis hermanos. En las Escrituras hemos visto cómo el pueblo de Israel, el Israel literal, ha desobedecido los mandamientos. Desobedeció y desobedeció y desobedeció, y por más que Dios les hablaba de que tenían que obedecer los mandamientos, siempre ellos estuvieron desobedeciendo. Ellos siempre estuvieron haciendo lo mismo que ahora muchos que se dicen cristianos, el Israel espiritual. Muchos se dicen cristianos y están haciendo lo mismo, desobedeciendo a Dios. Y por eso es que vamos a hablar de ese adulterio espiritual. Para ir primero al adulterio literal, tenemos que saber de qué se trata o qué es un adulterio, ¿verdad? Adulterio es cuando una persona casada mantiene una relación sexual con otra persona que no es su cónyuge. Eso es el adulterio literal, ¿sí?
Cuando una persona que ya está casada mantiene una relación sexual, no es necesario que la mantenga 2, 3, 4, 5, 10 veces, sino con una sola vez, ¿sí? Ya está adulterando, ya es un adulterio porque está engañando a su cónyuge. Pero más adelante vamos a ver que no se quedó ahí el adulterio, ¿sí? Pero vamos a ver primero en la Biblia acerca de lo que dice acerca del adulterio. Éxodo 20:14 nos dice, no cometerás adulterio. La Biblia, en sus mandamientos que Dios dejó, nos dice que Él condena este acto de inmoralidad, claramente. Así es. ¿Sí? Y podrías decir, ¿y por qué hay tanto adúltero en el mundo? ¿Sí? Recordemos que estas leyes fueron para los israelitas. Para los israelitas, para el pueblo elegido de Dios. No fue para todo el mundo. ¿Sí? Porque si fuera para todo el mundo, sería muy difícil que todos lo hicieran y también, incluso, pues entonces todos serían hijos de Dios y todos serían salvos. Esto que está hablando Dios lo dejó para el pueblo que Él escogió. Incluso en el Nuevo Testamento también dice, honroso sea en todos, pero no en todos los del mundo, sino en todos los cristianos, el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Quiero que pongan atención en el versículo 1 de Romanos 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y después les habla, entre paréntesis dice, pues hablo con ¿quiénes? Con los que conocen la ley. No está hablando con los del mundo, está hablando con los que ya tienen conocimiento de la ley, ¿sí? Es importante que ahorita en todo este estudio vayamos entendiendo que Pablo y que Dios le habla a los que conocen la ley, a los que conocen la palabra, a los que somos escogidos de parte de Dios, porque nosotros anteriormente vivíamos sin ley, sin Dios, sin Cristo, y no sabíamos lo que era el pecado a la magnitud delante de Dios. Sabíamos que era malo, sí, pero siempre nos justificábamos. Bien, entonces, Dios ha determinado para la relación íntima sexual que es entre un hombre y una mujer, ¿sí? Voy a irme a lo literal primero. La relación íntima sexual que Dios ha determinado es entre un hombre y una mujer, únicamente, ¿sí? Dentro del matrimonio tiene que ser la relación sexual íntima. Lo demás es que fornicación, adulterio o contra naturaleza, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando contra naturaleza? Porque Dios no hizo al hombre con el hombre, a la mujer con la mujer, al hombre con el animal, a la mujer con el animal, con nada. Y tiene que ser dentro del matrimonio. ¿Sí? Tiene que quedar bien claro esto, hermanos, para que cuando vayamos al ámbito espiritual también quede claro cómo estás delante de Dios, tú que te dices cristiano. ¿Sí? Así que si es fuera del matrimonio, es fornicación. Si es dentro del matrimonio, pero con otra persona, es adulterio. Y si es contra naturaleza, es abominación a Jehová. ¿Sí? Y esto va directo en desobediencia a la voluntad de Dios. Porque en el principio Dios hizo hombre y mujer. Y los hizo y los unió en una sola carne por medio del matrimonio. Únicamente, ¿sí? Y aún si uno de los cónyuges, quiero que también quede claro esto, estuviera de acuerdo en que, mira, tú puedes andar con otra, no hay problema, yo te doy permiso, o puedes andar con el perro, o puedes andar hombre con hombre, mujer con mujer, yo te doy permiso que andes con quien quiera, no es agradable a Dios, ¿sí? Aunque estén de acuerdo los cónyuges en la infidelidad o en la unión con 2 o 3 mujeres, la poligamia, esto no significa que sea aceptable a Dios.
¿Sí? Dios es celoso. Y Dios únicamente dijo un hombre y una mujer. Y es lo mismo en lo espiritual. Así que si Dios nos ha dado un cuerpo que debemos utilizarlo para honrarlo a Él, ¿ustedes creen que también este cuerpo lo podamos utilizar para deshonrarlo fuera del matrimonio? No. ¿Sí? Así que dice la palabra en Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y aclara después, los cuales son de Dios. ¿Sí? El cuerpo le pertenece a Dios, el espíritu le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. ¿Sí? Esa es Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 20, es lo que acabo de hablar. Vuelvo a repetir el versículo 1 de Romanos. Esto es para los que conocen la ley, ¿sí? No es para los del mundo. Primera de Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? O sea, los gentiles que no se conocen a Dios andan en concupiscencia, andan en adulterio, andan en fornicación, pero eso no es para nosotros los hijos de Dios. ¿Sí? Y eso lo dijo también en la ley, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, se lo dijo a su pueblo Israel, que no podía haber ni adulterio ni fornicación. Y Jesús, a esto voy ahorita, hablando de el adulterio y la fornicación, Jesús lo vino a poner más claro. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, mis hermanos, el adulterio es un dolor tan fuerte que aún después del perdón sigue doliendo. Y la única que puede sanarse, la única manera en que pueda sanarse ese adulterio es a través de Cristo. Ya que como seres humanos sin Cristo es imposible. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta con la gente de allá afuera, el mundo, hay muchos divorcios, hay mucho adulterio, hay muchas separaciones y hay mucha falta de perdón. Y nosotros lo único que tenemos como responsabilidad es guiarlos a Cristo para que puedan ser sanadas ese pecado, ese adulterio que cometieron. Nosotros no tenemos el poder para sanar esa herida, ni ellos mismos. Así es. ¿Sí? Entonces, espero y vayamos entendiendo. El adulterio literal ya no nada más se quedó en tener relación íntima sexual con otra persona de tu mismo sexo o sexo contrario, sino que también es cuando la deseas. Cuando deseas a la otra persona siendo casado o casada. Y por esta razón, el pueblo de Dios tiene prohibido a través de toda la escritura el adulterio. Si ustedes buscan acerca del adulterio en la ley y en el Nuevo Testamento, van a encontrar infinidad de prohibiciones. Y entre esos Malaquías es a donde habla más fuerte todavía. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo no solo habló de lo físico, sino también de lo emocional. Así que si tú eres verdaderamente nacido de nuevo, ni tu cuerpo ni tu mente puede desviarse al adulterio, ya que no somos como los del mundo que le dan rienda suelta a su naturaleza caída. ¿Sí? Nosotros como cristianos debemos de someter nuestro cuerpo, someter nuestra mente a la obediencia de Dios. Si tú empiezas a tener pensamientos de adulterio emocional o mental,
tú tienes que ir a los pies de Cristo y pedirle que te quite ese deseo. Si tú tuviste adulterio literal, ya siendo cristiano, híjole, mis hermanos, pues yo lo único que les podría decir que es algo imposible de sanar. La mayoría de los pastores estamos de acuerdo, y entre esos yo, que si un pastor llega a cometer adulterio literal, definitivamente pierde su pastorado. Ya no puede regresar a ser pastor, aunque se arrepienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento de la ley y estamos pecando deliberadamente en caso de que lo hiciéramos, ¿sí? Por eso es que no está permitido que nosotros, ¿sí?, los pastores, cometamos el adulterio literal. El adulterio mental, para eso es someter nuestra carne, ir a los pies de Cristo y estar sometiéndole. Porque si dentro de tu corazón estás maquinando el adulterio, dice la palabra de Dios que ¿qué? Ya adulteró en su corazón. Así que tenemos que estar completamente en comunión con el Señor. Esto es únicamente una introducción acerca del matrimonio y el adulterio literal. Vuelvo a repetir, no voy a dar explícitamente en dónde está permitido el adulterio, dónde no está permitido, si está permitido el segundo matrimonio, si no está permitido, porque no saldríamos de esta enseñanza y ese no es el propósito del libro de Romanos. Únicamente lo que tenemos que entender que para Dios el adulterio es abominación. El adulterio no está permitido por Dios. El adulterio, tanto literal como emocional o mental, ¿sí?, o que viene del alma, también es pecado delante de Dios. Y que todo eso debe de salir de nuestra mente y de nuestro corazón. Tanto pensar en una mujer o en otro hombre con deseos de tener relación, tiene que salir de tu corazón. Y hacerlo físicamente también está prohibido delante de Dios. Esto que quede bien claro, mis hermanos, que tenemos que entenderlo para que podamos entender lo que dice el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 1 al 6. Porque si ustedes no entienden esto, va a ser difícil que le sean fiel a su Salvador y a su Señor, que es Cristo. ¿Sí? Ok, bien. Nos vamos al siguiente adulterio, el adulterio de Israel. Para eso sí vamos a ir a Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 11. En lo que van encontrando esa cita, recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, ¿es lícito por cualquier cosa dar carta de repudio? Y él dijo, no. ¿Y por qué Moisés lo permitió? Por la dureza del corazón de los israelitas. Pero aclara nuestro Señor Jesucristo, pero en el principio no fue así. ¿Qué significa eso? Que en la mente de Dios nunca estuvo el divorcio. En la mente de Dios no aparece el divorcio. En la mente de Dios, cuando Dios los une, son una sola carne. ¿Sí? Pero Dios tenía que mostrar la dureza de nuestro corazón. Jeremías 3, 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana,
su fornicación, la tierra fue contaminada. Y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino, lean esto, fingidamente dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Espero ya hayan entendido todo esto. De verdad, mis hermanos, Israel decidió rebelarse a los mandatos de Dios. Y Dios dividió el pueblo en Israel y en Judá. Quienes conocen la historia, ahí pueden ver que había 2 reyes, había 2 pueblos, etcétera. Había una división total. Y Dios despreció a Israel por irse en pos de otros dioses. ¿Sí? Y se queda con Judá, porque supuestamente Judá decía, Jehová, a él obedeceremos, a él le amaremos, a él sus estatutos los obedeceremos. Mas sin embargo, la rebelde Judá, viendo que Israel había ido a fornicar con el leño y la piedra, que quiere decir que los ídolos de madera, los que dicen por allá los católicos que no son ídolos, son ídolos, porque a ellos les piden milagros, a ellos se les postran, a ellos les hacen veneración, y que veneración y adoración es lo mismo, aunque lo digan el toro y la vaca y quien sea más, ¿sí? Es adulterio espiritual. Entonces, la rebelde Judá, la desleal Judá, la que supuestamente iba a obedecer a Dios, resultó peor que Israel. Ya me iba yo a adelantar con ustedes, pero no, más adelantito. O con nosotros los cristianos, ¿sí? Así que Dios escogió a Israel para que le fuera un pueblo fiel, apartado de todas las abominaciones de los otros pueblos. Dios la escogió como un pueblo elegido por él, para que obedeciera. Dios le prohibió a Israel que adorara a otros dioses, que fuera en pos de ellos y que nunca se olvidara de él. Le dijo eso Dios a el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, cuando lo escogió. Le dijo que le fuera fiel, que le amara, que le obedeciera, e incluso le dejó un testamento para que sus leyes no las olvidara el pueblo de Israel. Fíjense bien, mis hermanos, lo que estamos viendo, porque es muy importante para ustedes que se dicen cristianos. Porque muchos se dicen cristianos y siguen fornicando o siguen adulterando. Y no estoy hablando de lo literal, sino también de lo espiritual. Dijo nuestro Dios, Jehová de los ejércitos se lo dijo al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Aquellas naciones iban a dejar de hacer abominaciones? No, aquellas naciones iban a seguir en sus abominaciones, adorando dioses falsos, amando dioses falsos, adulterando, fornicando, teniendo relaciones en contra naturaleza. Iban a andar en lo mismo porque no era el pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios era en otros tiempos, pero cuando Dios lo escoge, le enseña lo que tiene que hacer. ¿Sí? Así que el adulterio es todo lo que dice después de Deuteronomio 18. Agoreros, adivinación, sortílegos, hechiceros, encantador, andar en pos de todo esto. ¿Sí? En el caso de nosotros los cristianos, es andar coqueteando con otras denominaciones o con otras religiones. Pero al ratito voy para allá. Así que Dios nos dice que es abominación tener trato con las cosas del mundo. Eso le dijo al pueblo de Israel. Le dijo: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. A ti no te está permitido aprender ni hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿A quién?
al pueblo de Israel. Le estaba diciendo que no le tenía permitido, que tenía que ser santo. El pueblo de Israel tenía perfectamente entendido que no debería aprender ni hacer lo que las otras naciones hacían, porque era abominación para Dios. Y aunque el pueblo de Israel sabía todo esto, ¿qué creen? Una y otra vez adulteraron, una y otra vez desobedecieron, una y otra vez hicieron lo que bien les parecía. Cuando el pueblo de Israel era confrontado, entonces decía, seremos fieles, le serviremos a Jehová, nunca nos apartaremos de sus leyes. Eso se parece al adulterio literal, ¿verdad? Cuando anda con otra mujer u otro hombre el cónyuge, anda bien feliz, pero en cuanto lo descubren, te voy a ser fiel, ya te voy a amar. No, perdóname, fue un resbalón, me equivoqué, pero a la que amo es a ti. Así fue el pueblo de Israel también. Mientras le iba bien con sus abominaciones, con sus dioses falsos, con todo lo que no era agradable a Dios, andaban bien. Pero en cuanto Dios trataba con ellos, regresaban. No, Señor, vamos a ser fiel a ti, te vamos a amar, te vamos a obedecer, lo que tú nos digas, tus estatutos los obedeceremos. ¿Sí? Ese es el problema de aquellos que no están entendiendo lo que es el matrimonio. Pero en cuanto los dejaba Dios y los dejaba que caminaran confiados, inmediatamente volteaban sus ojos a los ídolos, a las abominaciones, a todo lo que Dios les había mandado que no hicieran. Y este es el mismo caso con los cristianos judaizantes, con los cristianos que se dicen que se pierde la salvación y con todas las sectas que quieren agradar a Dios a través de guardar la ley o combinar la ley y la gracia, lo cual vamos a llamar adulterio espiritual. Eso es adulterio espiritual. Vámonos, mis hermanos, ahora sí, después de la introducción, espero ya que haya quedado claro a lo que vamos a ir ahora en los versículos del 1 al 6. Romanos capítulo 7, versículo 1. Versículo 1 del capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí estamos viendo, mis hermanos, cómo Pablo se dirige a aquellos israelitas que habían creído en Cristo y que aunque estaban seguros de su salvación, tenían dudas acerca de la ley. O sea, yo ya creí en Cristo, pero ¿qué debo de hacer y qué no debo de hacer de la ley? ¿O tengo todavía que guardar las fiestas? ¿Todavía tengo que guardar las leyes ceremoniales o las leyes morales? ¿O qué parte de la ley tengo que guardar? ¿O qué parte de la ley tengo que hacer? ¿O qué es lo que me es permitido y no me es permitido? O sea, Pablo estaba viendo que estaban en un adulterio espiritual, que estaban queriendo agradarle a la ley, pero también querían agradarle a Cristo. Eso es adulterio, mis hermanos. Eso es estar queriendo estar bien con los dos esposos. Que un esposo es la gracia y el otro esposo es la ley, de acuerdo a lo que está enseñando aquí Pablo. ¿Y por qué estaba pasando esto? Porque desconocían la gracia algunos y otros porque algún falso maestro o algún judaizante neófito en la gracia se estaba introduciendo. ¿Sí se acuerdan de Gálatas que dice, verdad? ¿Cómo es posible que empezaron por el Espíritu y ahora terminan por la carne? Y no era nada más con Galacia, sino que era con varios pueblos que no estaban bien seguros qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer de la ley. Y Pablo está iniciando este capítulo 7 aclarando que es para los conocedores de la ley. ¿Para qué les dice eso? Hablo con los que conocen la ley para que pudieran entender lo que Pablo les iba a decir. Porque si yo le predico a alguien o Pablo le predicaba a alguien que no conociera la ley, no iba a entender. Así que, mis hermanos, la gran mayoría de ustedes
ya conoce la ley, igual que con Pablo. La mayoría, los que no conocen la ley, van a ir entendiendo y aprendiendo poco a poco. Así que Pablo aclara, es para los conocedores de la ley con el propósito de que entiendan bien lo que dirá acerca de la ley y la gracia, para que ustedes también no se confundan. Y Pablo, toma como ejemplo el matrimonio. Dice en el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? No está hablando de la ley de Moisés, sino está hablando de la ley del marido. En las dos partes donde habla de la ley, está hablando de la ley del marido. Si yo soy soltero, ¿estoy bajo la ley de quién? De mis padres. Estoy bajo la ley de mis padres si soy soltero, ¿sí? Y yo obedezco la ley de mis padres. Si me caso, si eres mujer, vas a vivir bajo la ley de tu marido. Así es. ¿Sí? Gloria a Dios. Vas a vivir bajo la ley de tu marido. Estoy hablando con los que conocen la ley. Los que no conocen la ley viven bajo su ley, bajo su vida. Es mi vida, y yo hago de mi vida lo que yo quiero. Así dicen los del mundo. Es mi dinero, son mis hijos, es mi casa, es mi carro. Pero los que conocemos la ley, sabemos que cuando nos unimos, cuando nos casamos, ya no somos dos, sino uno solo, y ya es nuestra casa, nuestros hijos, Amén, nuestro amén. trabajo, nuestro dinero, ¿sí? Por eso es que Pablo aclara, es para los que conocen la ley, ¿sí? Entonces Pablo toma el matrimonio como ejemplo y les dice, a ver, ustedes que conocen la ley, sí saben que cuando una mujer se casa, está bajo la ley de su marido, ¿verdad? Pero si el marido muere, ya no están bajo la ley de ese marido porque ha muerto. Pero si el marido vive, siguen sujetas a la ley del marido. ¿Sí? Sí queda claro, ¿verdad? Así que cuando Dios une a un hombre y a una mujer, la palabra dice que ella debe de sujetarse a su marido. Que para las que no conocen la ley o para los que no son hijos de Dios es locura, pero para las hijas de Dios es un gozo. Ajá. Ok. Ella debe de sujetarse a su marido. Ella sabe que lo debe honrar, que no puede cometer adulterio y que aún separados ella no puede casarse con otro mientras él viva. ¿Sí? Yo no me puedo, mujer, tú no te puedes casar con otro mientras tu marido viva, aunque estén separados, porque en el matrimonio cristiano no debe de existir el divorcio. Bien. Pero también dice que si el marido muere, ella queda libre del yugo de su marido, de la ley de su marido, que ella queda libre y que no tiene por qué obedecer la ley del marido muerto. ¿Sí? Tenemos que ir entendiendo esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que decía la ley? Que tenía que ofrecer holocaustos en lunas nuevas y que los tabernáculos y no sé qué tanto. Pero si yo ya moría la ley y vivo bajo la gracia, yo ya no estoy atado a hacer esos sacrificios. Así ¿Sí? es. Ya no tengo que ir a Jerusalén cada año a ofrecer sacrificios. Ya no tengo que voltear hacia Jerusalén 3 veces al día para orar hacia Jerusalén, porque allá es donde está Jehová Dios. ¿Sí? Los que conocen la ley. Entonces es lo mismo si nosotros ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Si el marido muere, ya no está la mujer sujeta a servidumbre de ese hombre que murió. Pero mientras viva, está sujeta a él. Y aunque fue su marido, él ya no ejerce ninguna autoridad sobre ella, ya que él ha muerto. Vuelvo otra vez. Si nosotros vivimos bajo la gracia, nosotros
ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud de la ley y ya la ley no ejerce ninguna autoridad sobre nosotros. Es que tienes que decirle Yeshua. Es que tienes que hablar en hebreo, es que tienes que hablar en arameo, es que tienes que usar tu kipá, o no sé cómo se llama la cosita que se ponen atrás en la cabeza, y que tienes que orar y moverte de esta manera y dejarte la barba larga y mecerte cuando oras. No, mis hermanos. Aunque nosotros no somos judíos, nosotros no estamos bajo la ley tampoco. Ni estamos bajo la ley de Moisés, ni estamos bajo la ley del mundo. Nosotros vivimos bajo la gracia. Y la gracia es la que nos guía por medio de su Espíritu Santo a lo bueno y a lo malo. Queremos conocer si es pecado el adulterio, en la ley lo buscamos. Pero no vivimos bajo la ley. Sabemos que a Dios no le agrada el adulterio y no lo hacemos. ¿Sí? No porque es que estoy obedeciendo la ley. No, estoy obedeciendo mi nueva naturaleza. Y que quede bien claro, está hablando de si el marido muere. No dice si el marido se medio muere, ¿sí? Ni si el marido está desaparecido, ¿sí? Sino dice si el marido muere. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque mucha gente está queriendo obedecer las dos cosas, la ley y la gracia. Recuerden que yo no iba a hablar del adulterio literal, sino estamos hablando de lo que Pablo está diciendo acerca de los que quieren guardar la ley y vivir bajo la gracia. De eso se está tratando este versículo, este capítulo 7 del versículo 1 al 6. Dice así en el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, la ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bien, vamos despacio, mis hermanos. Si tu marido, la ley, el mundo, sigue vivo en ti y tú quieres andar con Cristo, ¿estás cometiendo qué? Adulterio. Estás siendo adúltero. O mueres a tu viejo hombre, o mejor no digas que eres cristiano. Así de simple. Tú no puedes andar con el mundo y con Cristo, porque la mujer se le llama adúltera, al hombre se le llama adúltero. Es que yo soy cristiano, pero me gusta ir a tomar, me gusta ir a fumar, me gusta fornicar, me gusta vestir como prostituta, me gusta vestir así, me gusta hacer así, me gusta hacer así. ¿Estás coqueteando con otro, con el del mundo? Entonces eres un adúltero espiritual o adúltero espiritual, porque no nada más está hablando de la mujer, sino del hombre. ¿A dónde está tu corazón? Tú no puedes servir a dos amos. Tú no puedes estar con dos señores. Tú no puedes estar con dos esposos, porque entonces es adulterio. Y Dios no es esposo de adúlteras o adúlteros. Dios te redimió, Dios te compró para que seas su esposa. Y estoy hablando de hombre y mujer. Así que como vimos anteriormente, si ella se une a otro hombre, estando vivo el marido, ella estaría adulterando. Pero si el marido muere, la mujer es ¿qué? Libre. ¿Sí? Libre. ¿Sí entendemos la palabra libre? Sí, de verdad. ¿Estás libre del yugo de la esclavitud? ¿Estás libre del yugo del pecado? ¿Estás libre del yugo de la ley? ¿Estás libre de todo eso? ¿O sigues coqueteando con él? Eres adúltera o adúltera. La mujer es libre de casarse con otro. Sí, el hombre muere. El Hijo de Dios ahora es libre porque ha muerto al pecado, ha muerto a la ley.
Ha muerto a la ley de tu marido anterior. Estabas casado totalmente con él, pero ya ahora ya no. Y la mujer es libre de casarse con otro. Ha quedado en libertad del yugo de su marido. Ya no le debe fidelidad ni obediencia. Es que se tiene que circuncidar. Es que se tiene que bautizar tu hijo. Es que tiene que confirmarse. Es que tienes que casar los santos óleos y no sé qué tanto dicen de allá de la religión otra. ¿Sí? Y los judíos, es que tienes que vestirte como judío. Y es que, de verdad, mis hermanos, ha sido tanta y tanta mezcla de judaísmo, de ley, de cristianismo, de catolicismo. Ha sido un ecumenismo total que muy pocos estamos caminando en la pureza del evangelio. ¿Y por qué es necesario que caminemos en la pureza del evangelio? Porque Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, se ha desposado con una virgen. Ay, gloria a Dios. Y la está limpiando y la está purificando a través de su palabra. Y sí, a lo mejor hoy estabas entre, ¿y sí debo de hacer esto o no debo de hacer aquello? ¿Y qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Tiene que quedar bien claro. Si tú estás en Cristo Jesús con una gran seguridad de que verdaderamente has nacido de nuevo, debes de dejar a tu antiguo marido. Así es, así es. Primero se tiene que morir tu antiguo marido. Primero debes de estar seguro que está bien muerto y bajo tierra, 3 metros. ¿Sí? Que está enterrado. Y la otra, que tú también estés muerto. Que tú también estés muerto. Muerto al pecado, muerto a la ley, muerto a tu vana manera de vivir antigua. Si no, no puedes. Así que, espiritualmente es imposible, ¿sí? A ver, antes de ir al imposible, voy a ir a unas preguntas. Si tu marido muere, literalmente, tú tienes la opción de casarte o no casarte. ¿Estamos de acuerdo? Ya no me vuelvo a casar, ya me quedo así. Porque no, vivir con otro hombre, ¿qué tal si me sale igual o peor? Mejor ya no me caso con otro, ni con otra. ¿Sí? Pero espiritualmente es imposible. Espiritualmente no puedes estar soltero. Espiritualmente, o vives bajo el yugo de tu marido, la ley y el mundo, o vives bajo la ley de Cristo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Así que es imposible que espiritualmente la soltera o el soltero se quede libre, se quede sin marido. Ya que si eres libre de la gracia, estás casado con la ley. Y si eres libre de la ley, estás casado con la gracia. Y dijo Pablo, hablo con los que conocen la ley. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, yo soy libre, yo ni religión, ni ley, ni Dios, ni Cristo, yo vivo mi vida. Al decir yo vivo mi vida, estás bajo la ley. Vas bajo el yugo de servidumbre de Satanás. Eres servidumbre de Satanás. ¿Sí? Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Aquí si se dan cuenta en el versículo 4, Pablo cambia inmediatamente para que ya entendieron lo que es el matrimonio literal, ya entendieron lo que es el adulterio literal, ya entendieron todo eso. Ahora les voy a hablar a ustedes que conocen la ley. Y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a quién? A la ley mediante el cuerpo. ¿Han medio muerto o han muerto? Muerto. Han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Cristo. Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Amén. Yo te pregunto, ¿de verdad has muerto? ¿De verdad tu marido, la ley, ha muerto? ¿De verdad el pecado ha muerto? ¿De verdad tu nuevo esposo es Cristo? Amén. Le debes toda la obediencia, toda la honra, todo el amor a Cristo. Amén. Todo. Porque es tu nuevo Dios, es tu nuevo marido. Así es.
Debes honrarlo, debes de sujetarte a Él por amor. ¿Sí? Porque dice, para que seáis de otro, o sea, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Sí, amén. Si yo verdaderamente he entendido que ahora ya estoy casado con Cristo, yo voy a llevar fruto agradable para Dios. Amén. Yo voy a obedecer a mi marido, que es Cristo. Yo voy a sujetarme a mi marido, que es Cristo. Yo sé que Él me está purificando, Él me está santificando. Así es, amén. Porque ya verdaderamente he muerto a la ley. Verdaderamente. Así que muertos a la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Amén. Ahora somos esposa de Cristo. Amén. Gloria a No Dios. podemos estar coqueteando con otro. No podemos estar en amaciato con el otro o con la otra. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Amén. Dice versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras que, mientras estábamos en la carne. Mientras estábamos en la carne, vivíamos con el marido, que es la carne. Vivíamos con el marido, que es la ley. Vivíamos con el marido, que es el pecado. Vivíamos de acuerdo a nuestras pasiones pecaminosas. Pero ahora ya no. Ahora todo lo crucificamos. Nuestro gozo era servirle a nuestro esposo anterior, que era la ley. Éramos felices, según nosotros, pero era un camino de muerte. Y si no, pregúntense o recuerden todos cómo llegamos a Cristo. Derrotados, acabados, destruidos. Así es. Destruidos. Nuestro cuerpo era gobernado por la ley de nuestro antiguo esposo. Hacíamos lo que él quería. Vete de borracho, te ibas de borracho. Fornicas. Adultera, pornografía, odio, rencor, concupiscencias, avaricia. Todo era obediencia ciega, total a nuestro antiguo marido. Así es. Pero ahora que llegamos a Cristo, ay, ¿por qué? ¿Y por qué te voy a obedecer? Yo no quiero obedecerte, yo quiero seguir haciendo mi vida como quiero. Pero al otro le obedecíamos ciegamente. Así es. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Gloria a Dios. Estamos libres de la ley. Cuando habla de la ley, es toda la ley. Porque si yo quiero cumplir tantito de la ley, entonces estoy obligado a cumplir toda la ley. Y como no voy a poder cumplir toda la ley, es anatema, soy maldito. Así que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos, ¿qué? Sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Amén. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Así es. Ahora nosotros caminamos conforme al Espíritu. El Espíritu nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. El Espíritu nos muestra qué es agradable y qué no es agradable a Dios. Así es. Los espirituales, inmediatamente cuando hacemos algo equivocado, inmediatamente sentimos como el Espíritu nos redarguye. Inmediatamente sentimos que estamos mal. Inmediatamente. Y no hay justificación, mis hermanos. No hay de decir, bueno, es que la carne es débil. No. Ya ni siquiera en eso nos podemos justificar. Ya no podemos decir la carne es débil. No, la carne es débil, sí, pues por lo mismo, porque es débil, la vamos a crucificar y la vamos a sujetar porque es débil. Y ahí te quedas, carne. Y vamos a vivir conforme al Espíritu. Amén. 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 ¿Sí? Los que hemos sido desposados por Cristo, estamos, mis hermanos, por lo que dice aquí el versículo 6, totalmente libres de la ley. Totalmente. La ley ha muerto a nuestros miembros, a nuestro cuerpo. Bendito Dios. Totalmente. Ya no estoy bajo la ley. Vivo bajo la gracia.
Esa es la libertad de la gracia, mis hermanos. Cuando ya caminas con seguridad porque estás viviendo bajo la gracia, porque tu marido es tu hacedor, porque tu marido es el que te guarda, el que te guía, el que te cuida, el que te lleva por el camino correcto. Ya no estás de que, ay, eso será malo, eso será bueno, eso será pecado. El mismo Espíritu te muestra que es pecado. Ya no lo necesitas ir a buscar a la ley, mi hermano. Ya el mismo Espíritu de Dios te muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Así que ya no necesitamos llamarnos con nombres hebreos. ¿Cómo me llamaré yo en hebreo, mis hermanos? No lo busquen, ¿eh? Halalai. Bueno, porque empieza con A, ¿verdad? Ya no necesitamos vestimenta hebrea. Ya no necesitamos guardar la ley para agradar a Jehová. Ya no necesitamos servir a la ley y a la gracia, porque si nosotros hacemos eso, ¿qué dijimos que es? Adulterio espiritual. ¿Sí? Esto, mis hermanos, es para los que conocen la ley. ¿Sí? Para los que conocen la ley, ya sabemos que nosotros no vivimos bajo la ley. Pero recordemos también que nosotros somos gentiles, la gran mayoría. Nunca vivimos bajo la ley. Conocemos la ley porque llegamos a Cristo. Pero vivíamos sin ley, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros que vivimos bajo la gracia y que no queremos aprender hebreo, ni griego, ni arameo, ni queremos vestir como ellos? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es vivir bajo la gracia y no por obras. Porque muchos siguen viviendo supuestamente bajo la gracia, pero siguen viviendo bajo obras. Y eso también es adulterio espiritual. ¿Qué significa esto? Que no puedes usar aretes porque es pecado. Eso es agregarle a la gracia. Sí puedes usar aretes, pero no ostentosos. ¿Sí? Que tienes que usar falda porque el pantalón es de Satanás. No es cierto. Hay pantalón para hombres, hay pantalón para mujeres y creo que Satanás ni usa pantalón. Así que no se preocupen. ¿Sí? Entonces, hay pantalón para hombre, hay pantalón para mujer, pero tiene que ser pantalón decente. Que no ande retacado. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Si eres hijo de Dios, ya sabes lo que debes de vestir. ¿Cómo debes de vestir? Que tu diseñador sea Cristo. Amén, amén. Que cuando llegues al espejo no le preguntes a tu marido, a tu papá, a tu mamá, ni al espejo. No te vaya a ocurrir decirle, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del mundo? No, pregúntale a Cristo. Amén. Señor, ¿cómo me veo? ¿Provoco? ¿No provoco? ¿Van a voltear a verme? Así es. Me cambio de vestimenta. Así es, amén. Creo que ya lo he dicho no sé cuántas veces. No es necesario que te pongas un saco de papas. No, pero sí vestir decentemente. Ya lo hemos estado viendo en el estudio de Timoteo. Amén. Vestir como una hija de Dios, vestir como un hijo de Dios, vestir decentemente, que no provoques a nadie, ni al hermano, ni a la hermana, ni al tío, ni al papá, ni al esposo, ni a nadie. Que no empiece a trabajar tu mente en cuestión de adulterio espiritual. Viste decentemente. Amén. Y es lo mismo, mis hermanos. Mucha gente está siguiendo muchas denominaciones que te están metiendo a guardar la ley, a obedecer la ley o a obedecer las obras de ellos. No, mis hermanos. ¿Sí? Aquel que quiere agradar a su esposo haciendo lo que le gustaba a su ex marido muerto es adulterio y tu nuevo esposo es guiado a ira, enojo y rechazo. Literalmente voy a esto. Vamos a suponer que tú te casas con una viuda, hombre, ¿sí? Y de pronto la viuda se pone a hacer de comer y hace X guisado. Y le dices, ese no me gusta a mí. Ay, pero a mi otro esposo le gustaba muchísimo. Cómetelo.
Y el otro marido bien contento. No. Se provoca ira, Así es. se enoja. Entonces es lo mismo con nosotros en lo espiritual. Yo no puedo llegar con Cristo y decirle, mira Señor, te traigo este niño Dios. Va a decir, si, ni siquiera soy yo, es un muñeco de yeso o de madera. Ay, pero es que cuando vivía yo con mi otro marido, le gustaba que se lo llevara yo. ¿Sí estamos entendiendo, verdad, hermanos? Es que cuando yo iba con mi otra religión, andaba yo de minifalda. Cuando iba yo a mi otra religión, andaba yo de borracho. Andaba yo fumando, andaba yo en odio, en rencores. Tu otro marido ya murió, ya está muerto. Así, gloria Ya a no Dios. vives bajo el yugo de ese marido. Así es. Ahora vives bajo la gracia. Y ahora vas a vivir para agradarme ¿a quién? A mí, dice Gloria a Cristo. Dios, sí, amén. Eso es lo que tenemos que hacer a partir de hoy. Agradar a nuestro marido. Ay, es que la hermanita habla bien bonito. ¿Y que es? Adventista. Sepárate de ese adventista, de ese testigo de Jehová, de ese mormón, de ese pentecostal, de ese que dice que se pierde la salvación. Tienes que serle fiel a Cristo. Amén. Aunque te caiga muy bien la otra persona. Si te está guiando equivocadamente, tienes que cortar. Y enseñarle la verdad. Espero y estés entendiendo, mi hermano. No podemos amar a dos señores. No podemos servirle a dos señores. ¿O sí te gustaría eso? O que tu esposo nuevo te dijera, ay, vístete de esa manera, porque así se vestía mi otra esposa. Santo. Píntate el pelo como mi otra esposa. Háblame como mi otra esposa. ¿A quién le gustaría? No. Y entonces, ¿por qué lo hacemos con Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciendo lo que a mi esposo nuevo no le agrada? Es que le agradaba al otro esposo. No podemos servir a dos maridos porque entonces sería adulterio. ¿Eres de Cristo o eres de la ley? ¿Eres de Cristo o eres del mundo? O vas a caminar conforme a Cristo o mejor ni siquiera digas que eres cristiano. Así es. Porque para vivir en Cristo tienes que obedecer a Cristo, amar a Cristo, honrar a Cristo, hacer las cosas que le agradan a tu marido, que es Cristo. Si te dices cristiano. Coquetear con el mundo es lo mismo que mirar a una mujer y desearla. Es adulterio. Ay, como anhelo la otra vida. Es adulterio espiritual. Ay, si no fuera cristiano, estaría yo en tal lugar. Adulterio. Adulterio. No necesitas hacer las cosas que le agradaban a tu exmarido. Con solo desearlas, estás cometiendo adulterio. Así es. Ay, ¿te acuerdas qué padre borrachera nos hacíamos cuando andábamos con los cuates y las mujeres y todo? No, esos sí eran tiempos buenos. Cuidado, es adulterio. Es adulterio. Anhelar las cosas antiguas es adulterio. Por eso vimos, no me acuerdo en qué estudio, donde dice que recordar nuestro tiempo pasado es para vergüenza. Nos avergonzaría todo lo que hacíamos. Hice esto, Señor. Yo sé que me has perdonado, pero qué vergüenza el saber lo que hice. Eso debería de provocarnos el recordar nuestro tiempo pasado. Vergüenza delante de Dios. Así que el pensar en lo que le gustaba a tu exmarido, volvemos otra vez, si eres viuda, y vivir a través de tu exmarido, ya estando casada nuevamente, ¿sí? Entonces, cuidado, porque es lo mismo con Cristo. No podemos servirle y agradarle a Él si tu corazón aún anhela agradar al muerto. ¿Sí? ¿Con quién te casaste? ¿Con Cristo? Amén. ¿Estás desposada con Cristo? Amén. Agrádale a Él. ¿Sí? Pregunto, no me contestes. ¿A dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En el mundo o en Cristo? ¿Quién es tu esposo?
¿Quién verdaderamente es tu esposo? Espiritualmente te estoy hablando, ¿eh? No es a decir, el que está aquí junto a mí. No. ¿A quién agradas o a quién quieres agradar? ¿A quién? ¿De verdad quieres agradar al Señor? ¿O sigues queriendo agradar al del mundo, al mundo? Si estas preguntas te dejaron entre, la verdad no estoy seguro, la verdad pues estoy entre sí y no, hoy es el día de tu salvación. Amén, amén. Hoy es el día que Dios te está llamando. Amén. Hoy es el día en que puedes arrepentirte. Hoy es el día en que puedes decir, no quiero servirle más a ese hombre que me está acabando y destruyendo. Quiero servir a mi Señor Jesucristo. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo va a cambiar tu lamento en gozo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está llamando para que tú de verdad vayas a Él, le ames a Él, le obedezcas a Él y te entregues a Él. Amén. ¿Sí? Hoy es el día de tu salvación. No necesitas hacer una oración que yo te voy a guiar o algo. Tú en tu lugar, ahí mismo, puedes decir, Señor, perdóname, me he equivocado, he fallado, he estado en un adulterio espiritual, tantito me gusta el mundo, tantito me gusta las cosas tuyas, Señor, pero yo quiero entregarme totalmente. Perdóname mis pecados, perdona mis errores, perdóname todo lo que he hecho mal y ayúdame porque te necesito, Señor. Perdón, arrepentimiento, que sea de verdad, que sea una entrega total al Señor Jesucristo, que no sea únicamente, ay, el pastor me está guiando y me está diciendo que me entregue yo a ti. No, que sea una, seguridad, una realidad, un arrepentimiento verdadero. Amén. Ya no estamos sujetos bajo la ley, estamos sujetos bajo la gracia. Pero pregunto, ¿estás viviendo bajo la gracia? ¿Verdaderamente estás viviendo bajo la gracia? ¿Te estás dejando guiar por lo que Dios te ha mostrado, que es la libertad de la gracia? Espero, mis hermanos, para los que son firmes en su salvación, para los que están seguros de su salvación, que esto te ayude a entender que todo lo que haces, lo haces por amor y no por obligación. El yugo que tenemos ahora es ligero, es fácil para los que somos hijos de Dios. Para el que no es hijo de Dios, este yugo es pesadísimo. Es demasiado pesado, demasiado difícil. Y por eso es que te invito a que vayas al arrepentimiento. Si tú creías que estabas casado con Cristo y te das cuenta que no. Hoy es el día de tu salvación. Amén. Sí. Vamos a orar.